Bueno, en la sesión anterior estábamos revisando el ejercicio que está aquí en la figura, ¿no? Que nos entregaron las funciones de B1, de B2 y sub 3 y los valores de los componentes. Y decía que me pedían calcular B sub CT para todo tiempo, ¿no? Teníamos que calcular B sub C para todo tiempo, ¿sí? Haciendo análisis del circuito, o lo que llama un diagrama de tiempo, por decirlo así, nos dábamos cuenta que ese circuito tiene tres cambios, ¿no? Tenía dos cambios realmente, perdón. Tenía tres instantes de estudio y dos cambios. ¿Cuáles son los cambios que se presentaron en el circuito? Tenía dos switcheos que son básicamente cambios de estructura del circuito, lo que llamamos de topología, porque esos cambios de switcheo pueden que conecten o desconecten algunos elementos del circuito. Con respecto al elemento donde me interese, puede que ese elemento donde yo esté estudiando el fenómeno, por ejemplo, de sucede, con esos switcheos queda interconectado a diferentes tipos de circuitos, por lo cual pues ese elemento, o el B sub CDT, en este ejemplo en particular, puede estar viendo variaciones. El circuito está viendo cosas diferentes, ¿sí? Eso desde el punto de vista de la topología y que a su misma vez las fuentes pueden que algunas estén encendidas todo el tiempo y otras se desactiven, ¿sí? Puede que una de las fuentes se apague, ¿sí? Se desactiven o no, o se encienden, puede ser el caso contrario. Entonces nosotros detallamos que existían dos cambios, de los dos cambios que eran un switch en tiempo igual a cero, esa va a pasar de la posición 1 a la posición 2, lo que cambia la interconexión del condensador, va a ser de conectar estos dos elementos a estos otros circuitos, y luego ese de aquí a ese otro lado, ¿sí? Ese elemento aquí hacia el otro lado, ¿sí? Lo cual vuelve y cambia la interconexión, pero en ese mismo instante de tiempo ocurren dos cambios simultáneos, y es que aquí tengo el cambio del interruptor y miramos que esa fuente se desactiva en T mayor que 1, ¿sí? En T mayor que 1 esa fuente se desactiva. Como son cambios simultáneos en el mismo instante, entonces lo consideramos todo uno solo, ¿sí? No es que yo voy a mirar dos cambios aparte, que el switch es un cambio diferente, no, son dos cambios simultáneos en el mismo tiempo. Yo tengo tantos análisis como tantos instantes que va a tener de cambios, ¿sí? Es decir, si los dos ocurren en T igual a 1, pues un solo no voy a mirar dos instantes diferentes, ¿no? Entonces miramos al comienzo que teníamos tres instantes. T menor que 0, entre 0 y 1 y T mayor que 1. En T menor que 0, recuerden que como nunca ocurrió ningún cambio, como en T menor que 0 en ningún momento vimos ningún cambio, es un Riemann permanente, ¿sí? Era un Riemann permanente. Hacíamos análisis de circuitos en Riemann permanente. Y da la casualidad que para el circuito en T menor que 0 me iba a quedar un circuito fuente, resistencia y condensador, pero con la salvedad que la fuente aquí era de alterna. Y optamos por utilizar una técnica de Riemann permanente, por ejemplo, fasorial. Y obtenemos un B sub CDT, un B sub CDT que es acá, que esa función es válida desde menos infinito hasta dónde, hasta el primer instante que ocurrió un cambio, ¿no? Hasta el primer instante que ocurrió un cambio. Luego el siguiente instante queda entre 0 y 1, como después de 0, justo después de 0 acaba de ocurrir un cambio, entonces van a aparecer dos componentes de la tensión B sub C, o de lo que yo estoy estudiando, una natural y una forzada, ¿sí? Una natural y una forzada. Que para este caso en particular, ¿cierto? Que para este caso en particular, nosotros encontramos que tenemos una componente natural y dos componentes forzadas. Una componente forzada de esta fuente sub 3 y una componente forzada de esta fuente acá, ¿cierto? Y lo demás era una componente natural. Y que recuerden que con este juego de UDTs de acá, me permite decir que esa función solamente va a estar esa función es válida entre 0 y 1, ¿sí? Esa función va a estar activada en 3 instantes. ¿Por qué? Porque si yo no coloco eso, quiere decir que es como si todo esto de 0 en infinito es cierto. No, esa función solamente es válida en ese instante. ¿Y por qué es válida en ese instante? Porque después de 1 ocurre otro cambio, entonces el comportamiento va a ser diferente. Entonces, llegamos al instante t mayor que 1, ¿no? Llegamos al instante t mayor que 1, ese era el circuito del dominio del tiempo. Creo que hasta ahí llegamos, ¿cierto? Entonces, veníamos para t mayor que 1. Entonces, continuamos el ejercicio. Para t mayor que 1, ¿sí? ¿Qué sucede en t mayor que 1? ¿Sí? ¿Qué sucede en t mayor que 1? Acaba de ocurrir un cambio, ¿sí? Acaba de ocurrir un cambio, ¿sí? Entonces, como ocurre un cambio, lo más seguro es que este de sucede en este dominio del tiempo, pero en este de sucede va a tener dos componentes, una natural y una forzada. Bueno, uno sí es segura que es la natural, la forzada no va a depender si hay fuente o no. Para este ejemplo en particular, o para este circuito, ¿ustedes qué creen? ¿Va a haber forzada o no va a haber forzada? ¿El circuito tendrá forzada? ¿Ustedes qué opinan acá? No, señor. No, bro. No, porque no hay fuentes de alimentación. Entonces, pero sí hay algo seguro. Hay natural porque hay un cambio. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, ¿qué es?
Que listo, ya sabemos que aquí hay un régimen transitorio, pero este régimen transitorio lo estudiamos en ese dominio. No lo estudiamos en ese dominio, nosotros nos vamos a ese dominio acá, ¿cierto? Al dominio ese. Entonces, toca revisar qué sucede en el dominio ese, cómo se comporta ese circuito en el dominio ese. Entonces, recordemos, la resistencia, pues, perdón, la resistencia se mantiene, ¿no? La resistencia en Laplace, pues, es la misma resistencia. Y el condensador, pues, ahora se va a modelar como dos elementos. Aquí estoy utilizando el modelo serie, ¿no? Puedo utilizar el modelo paralelo, da lo mismo. Entonces, la resistencia quedaría de 3 ohms, ¿cierto? El condensador, recuerden que es esto 1 sobre SC, es decir, 2 sobre S. Y recuerden que entonces, listo, en los terminales de acá, aquí está el más, y aquí estaría el menos, que sería el B sub C de S según el modelo. Y entonces, si este es el más, aquí quedo de poner de primero. Arranco con el más. Aquí quedo de ver primero el modelo serie, un más o un menos. Según el modelo serie, ¿qué debe ir primero aquí? ¿Un más o un menos? El primer signo que me tengo que encontrar acá. ¿Cuál es el primero que me tengo que encontrar cuando salgo de acá? Entonces, aquí me tengo que encontrar un más que se va a llamar B sub C de 0 menos sobre S. Y ese sería el modelo Laplace, ¿no? Ese sería el modelo Laplace, ¿sí? Entonces, según aquí lo que me están preguntando es el B sub C de S, ¿cierto? Me están preguntando el B sub C de S. Entonces, tengo que calcular el B sub C de S de este circuito. Tengo que obtener una función de B sub C de S, ¿sí? Y cómo lo voy a obtener, pues ya con técnicas de circuito. Vamos, por ahora yo me calculo ese B sub C de 0 menos sobre S. Yo no lo he calculado, pero entonces se podrá calcular. Entonces vamos a hacer lo de ahorita en función del B sub C de 0 menos. Entonces, listo. Como yo sé que esa tensión es la misma de la resistencia, entonces la corriente que viene por acá sería de sub C de S sobre 3. Y entonces aplicando un LBK, ¿sí? Aplicando un LBK, ¿qué va a obtener? B sub C de S, ¿cierto? Menos B sub C de 0 menos sobre S, ahorita lo calculamos, más 2 sobre S por la corriente que sería B sub C de S, dividido entre 3, que sería la corriente, Z por I, igual a 0. Entonces, si seguimos haciendo cálculos, te voy a reorganizar un momentico aquí B sub C de S. B sub C de S, ¿factor de quién? De 1 más 2 sobre 3S. Y eso de acá lo paso para el otro lado como B sub C de 0 menos, dividido entre S. B sub C de 0 menos dividido entre S. Entonces sigo haciendo operaciones. Voy a tener que B sub C de S, pues me va a dar 3S más 2 sobre 3S. Y eso va a ser igual a B sub C de 0 menos, dividido entre S, se me cancelan las S, ¿cierto? Por lo que me está quedando una expresión de la siguiente forma, ¿no? Entonces B sub C de S me estaría dando 3 sobre 3S más 2. Y por último, voy a hacer una pequeña arreglo acá. B sub C de S va a ser igual a ¿quién? Voy a dejar este S solito. Quiero dejar este S solito, entonces divido todo entre 3. Entonces S más 2 tercios. Y arriba, bueno, aquí me está faltando algo. Aquí sería 3 por B sub C de 0 menos, ¿cierto? Y sería por 3 por B sub C de 0 menos. Y aquí me va a quedar B sub C de 0 menos. Y tenemos lista la tarea, ¿cierto? Y tenemos básicamente lista la tarea. Tendríamos el B sub C de S, que bueno, nos está quedando en función de B sub C de 0 menos. Eso es un número. Eso es un número. Y eso ahorita lo podemos calcular. Ahora, ¿por qué la intención de haber dejado este S solito? ¿Por qué dejar la intención de ese solito? ¿Recuerdan alguna función en Laplace? ¿Sí? ¿Recuerdan alguna función en Laplace con el dominio S que tenga la forma 1 sobre S más A? ¿Qué puede significar en el tiempo? ¿Recuerdan alguna, aquí con transformada inversa, ¿recuerdan alguna función en Laplace que tenga esa forma en el dominio del tiempo? La exponencial. Una exponencial, e a la menos at por u de t, ¿cierto? E a la menos at por u de t. Entonces, B sub C de t será igual, pues a B sub C de 0 menos,
por E a la menos 2 tercios de T. Por E a la menos 2 tercios de T. Vamos a ver hasta aquí un momentico. Vamos a mirar varias cosas. Aquí queda clarísimo. Aquí quedan clarísimas dos cosas. Primero, si yo tengo una función cualquiera f de s, yo voy a tener, bueno, voy a hacerlo al revés, pero es lo mismo. Si yo tengo una función cualquiera f de t, nosotros sabemos que la consecuencia en la Laplace es conseguir un f de s. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo mismo que acá. Si yo tengo un b sub c de s, obtengo un f de t, un b sub c de t. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿cierto? Sí, señor. Resulta y pasa que hay que mirar un par de cosas. Entonces, hagamos un diagrama de tiempo para mirar qué es lo que está sucediendo en el condensador y mirar si esa solución de acá tiene algo de sentido, ¿sí? Esa solución de acá tiene algo de sentido. Entonces, recordemos cómo va la cosa. ¿Sí? Recordemos cómo va la cosa. Resulta y pasa que dice, aquí yo tengo de sub c de t. Voy a correr eso un poquitico acá. Resulta y pasa que antes de cero, la tensión del condensador valía eso, ¿no? La tensión del condensador valía eso y eso es cíclico y continúa, ¿sí? Para no poderme dibujarlo tanto, ¿sí? Yo puedo rellenar este punto en cero, ¿sí? Yo puedo rellenar ese punto en cero. ¿Por qué puedo rellenar este punto en cero con el condensador? ¿Por qué tengo esa seguridad de que yo el cero lo puedo rellenar acá sin ningún problema? Como si la función fuera continua. ¿Por qué puedo hacer eso en el condensador? ¿Qué me está diciendo que lo puedo hacer? Efectivamente, condición de continuidad. No permite cambio bruto de tensión. Aquí en ese instante, cuando hubo un cambio, justo antes, la tensión del condensador tiene que ser igual a justo después, ¿cierto? Por esa razón yo puedo rellenar este cero acá. Aquí hay una continuidad. O sea, quiere decir que esa función es continua. Esa función debe ser continua. Luego tenemos el instante de t igual a 1. Vamos a suponer que esto como por acá. Y sería graficar esa función que va desde dónde a dónde. Tendría que graficar esa función desde 0 hasta 1. Que sería más o menos lo siguiente, ¿no? Eso, lo que voy a hacer aquí es un intento de la función como un esbozo. ¿Sí? Y ¿por qué en t igual a 1 vuelvo y marco la continuidad? ¿Por qué en t igual a 1 marco esa continuidad? ¿Qué me permite decir que aquí es continua la función? ¿Por qué no va a tener saltos, alguna cosa así? ¿Qué pasa aquí? Pasa exactamente lo mismo que está acá. Condensador no permite cambio brusco de extensión. Es decir, en ese instante le sucede 1 menos. ¿Tiene que ser igual a quién? A le sucede de 1 más. Y miren un detalle aquí interesante. Bueno, listo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí esa función en naranja es una función diferente. Esta función en naranja es diferente al azul, ¿no? Aquí yo tengo un F1. Y la función en azul es otra función totalmente diferente. Pero ¿qué quiere decir esta condición de continuidad? Recuerden que la función de naranja es desde menos infinito hasta antecitos de 0. La función en azul es desde después de 0 hasta antecitos de 1. Despuésito de 0 y antecitos de 1. Pero como la cosa es continua, quiere decir que esa condición de continuidad me está diciendo que la función 1 evaluada en 0 tiene que ser igual a la función 2 evaluada en 0. Entonces quiere decir que esta función evaluada en 0 me tiene que dar exactamente lo mismo que evaluar esa función en 0. En ese mismo orden de ideas, aquí voy a obtener una nueva función que voy a llamar f3, que por ahora no lo voy a graficar. Yo sé que en uno adelante va a tener una función, y esa función que cumplir en particular, con respecto a esto, que la función 2 evaluada en 1 tiene que ser la misma función 3 evaluada en 1. Entonces ya yo tengo algo seguro de la nueva función. Yo sé que la función 3, ¿dónde va a arrancar? ¿Y cómo voy a saber dónde arrancar? Porque si yo evalúo la función 2 en 1, voy a tener el valor inicial de la función 3, ¿sí? Ahora, ¿por qué ese comportamiento entre 0 y 1? ¿Por qué yo tengo ese comportamiento entre 0 y 1? Entonces, revisemos una curiosidad acá, para entrar un poquito más al detalle a la función. Miremos un momento el B sub C forzado el B sub C forzado de acá, ¿no? Ese B sub C forzado del condensador. Voy a colocarlo entre 0 y 1. El B sub C forzado que estoy analizando entre 0 y 1. ¿Cuál es la forzada de esta función? Sería S4 más este número, ¿sí? ¿Cuánto es 4 raíz de 10 sobre 5? ¿Cuánto es esa operación, perdón? 4 raíz de 10 sobre 5, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto es 4 quintos por raíz de 10?
2.52. Listo, 2,52. Entonces, eso es una función coseno, ¿sí? Eso es una función coseno que tiene amplitud 2,52 y menos 2,52. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? O sea, aquí es una función coseno que daría eso así, entre 2,52. Pero este 4, ¿qué es lo que lo está haciendo? Lo está subiendo, entonces lo subiría desde 6,52, ¿cierto? Hasta por ahí 1,52, por decirlo así. Entonces resulta y pasa que el Riemann forzado de esta función tendría la siguiente cara, una función coseno pero hacia arriba. ¿Sí? Bueno, voy a poner aquí esa línea para guiar un poquito mejor. Es una función coseno que debería estar haciendo algo como esto. Y así sucesivamente, ¿cierto? Periódico. ¿Qué quiere decir esto? Que esta función, que este sería el Riemann forzado si no existiera más cambios, ¿no? Ese sería el Riemann forzado del condensador si no existiera más cambios. Pero, según la teoría, para llegar a ver este Riemann forzado, ¿cuánto se demora después del cambio ver un Riemann forzado? ¿A partir de dónde? Los 5 octavos. Cuando este T no es 0, ¿no? Este T no es 0, sino este T es... A cambiar de color. Este T quiere decir que después de 0 más 5 octavos, ¿cierto? Después de 0 más 5 octavos, porque 0 en el primer cambio, ¿no? Es decir, que después de 0 más 5 octavos, yo debería ver esa función Riemann permanente, ¿no? Sino que pues no necesariamente arranca en 1 en ese valor. Ya esto es Riemann forzado. ¿Cuánto es el tau? Recuerden que el tau es el inverso del exponencial, ¿no? Si yo tengo como esto es de primer orden, ¿no? Esto es de primer orden. Recuerden que la deducción natural en primer orden, ¿cuánto es? Un a a la menos kt. Entonces el tau es el inverso del k. En este caso, ¿cuánto es el tau para nosotros? 3/5, ¿cierto? Que sería 0,6. Entonces los 5 tau serían 3 segundos. Entonces se supone que después de 3 segundos, ¿sí? Después de 3 segundos, yo debería ver un Riemann forzado ya debería ver eso así quietico. Yo debería ver un Riemann forzado. Vamos a mirar un momentico en Wolfram la función, que ya la tengo lista. Y miren lo que dice Wolfram. Entonces miren que Wolfram tiene este cambio acá, ¿sí? Miren que aquí mientras él se va adaptando el nuevo Riemann permanente, ¿sí? Entonces miren que sí es cierto que va entre un valor entre 6 y pico y 1 y pico. Y miren que en los 3 segundos, efectivamente, él empieza a hacer esto, ¿sí? A irse Riemann forzado. ¿Sí? Él se empieza a ir a Riemann forzado después de los 3 segundos, ¿sí? Ya tiene pinta de Riemann forzado. ¿Sí? Entre 0 y 3 está empezando a desaparecer, está ocurriendo el transitorio, mientras él se adapta, porque pasó de un valor 0 a un nuevo valor que es una función que va entre 6 y pico y 1 y pico, ¿sí? Entonces sería el Riemann forzado. Sin embargo, ¿por qué yo no estoy viendo un Riemann forzado acá? ¿Por qué creen ustedes que aquí yo no estoy viendo esa función así oscilando bonito? ¿Por qué yo veo este pedazo acá? ¿Por qué solamente veo este pedacito de la función y no veo eso así todo bonito? Va por ahí, pero resulta y pasa que esta ventana de tiempo es tan pequeña que yo no alcanzo a ver el Riemann permanente, ¿sí? ¿Sí? Si, por ejemplo, el cambio ocurrió en t igual a 10 segundos, por ejemplo, pues yo ya estoy observando el Riemann. Ya eso llegó a Riemann permanente, ¿sí me van a entender? Si el cambio hubiera sido en t igual a 10 segundos, por ejemplo, ya este circuito, ya ese circuito entre 0 y 10 alcanzó su Riemann permanente, ¿sí? Ya había alcanzado su Riemann permanente. Pero resulta y pasa que, pues, aquí este tiempo no es suficiente para qué. Al menos hubiera necesitado unos 4 segundos por lo menos, como para empezar eso, para haber llegado al Riemann permanente. Pero estoy en un segundo, quiere decir que todavía me falta 2 segundos más para empezar a haber llegado al Riemann permanente. ¿Claro para todos? Sí, señor. Sí, señor. Y otra cosita a partir de esto. Ahora empecemos, listo, eso era como cómo vamos de esa función, por dónde íbamos, ¿sí? Otra cosita que hay que detallar y es la siguiente. Resulta y pasa que F3 arranca aquí, ¿no? Arranca aquí, ¿cierto? F3 arranca en este punto, ¿cierto? F3 arranca en este punto, ¿sí? Entonces quiere decir que el tiempo de inicio es en 1. El tiempo de inicio es un 1. Entonces quiere decir que F3 realmente, ¿quién es? F3 no arranca en 1, es decir que F3 es desplazado con respecto al origen. Es
decir que yo tengo que ver eso como f3 de t menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué desplazo esto? Porque es que la función no arranca en dónde, no arranca en 1, sino que esa función arranca es en t menos 1, ¿sí? En t menos 1. Si yo coloco que f3 arranca en t, si yo digo que f3 arranca en t, quiere decir que su origen sería 0, ¿sí? Quiere decir que su origen sería 0 y eso es falso, porque el origen de f3 no es 0, sino ¿dónde? 1. ¿Para qué? Para que yo evalúe en 1, yo vea ese origen. Entonces, primera cosa que hay que tener en cuenta. Yo tengo aquí un B sub C de S, ¿sí? Yo tengo aquí un B sub C de S. Un B sub C de S me va a dar como transformada inversa un B sub C de T, ¿sí? Un B sub C de T, ¿sí? Entonces, como yo tengo un B sub C de S, yo tengo un B sub C de T. Entonces, la única manera, por ejemplo, entre comillas, de que yo viera lo que necesito es que, por ejemplo, la transformada esta Laplace, esta B sub C de S, perdón, tuviera algo como eso, no sé. ¿Qué tengo que hacer en el tiempo? Si yo tengo en el tiempo algo como f de t menos 1, en el tiempo, ¿qué tendría que estar viendo en Laplace para poder ver esto? ¿Qué tendría que estar viendo? ¿Fs, esto es correcto? Si yo tengo f de t menos 1, ¿tengo un fs o tengo que agregarle algo más a esto? Si yo tengo un f de t menos 1 en Laplace, ¿es lo mismo que sea un fs? Un f de t menos un fs, f de t menos 1 también un fs, o había que hacer algo ahí. ¿Qué es lo que dice la definición? Hay que multiplicarlo para el desfase. Efectivamente. Resulta que aquí yo no tengo el desplazamiento, ¿no? Aquí yo no tengo el desplazamiento, ¿sí? Yo no tengo aquí la versión desplazada. Entonces, un truco sería multiplicar por e a la menos s y por e a la menos s, pero entonces sería complicar un poco la vida. Lo que sí, para hacerlo más fácil, pues lo que podemos hacer es hacer una transformación lineal. Usted puede trabajar así tal cual como si hubiera arrancado en cero, ¿sí? Usted puede arrancar eso como si hubiera arrancado en cero. Entonces, si es como si hubiera arrancado en cero, a pesar de que no arrancó en cero, sino en otro número, ¿cuál va a ser la diferencia? Que pues su función va a arrancar en cero. Pero entonces aplica una transformación lineal y listo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues usted necesita la versión esta, t-1. ¿Sí? T-1. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Pues simplemente lo que tiene que hacer, este t que tiene en la versión t, reemplázalo por ¿quién? Por t-1, por lo cual le va a quedar a usted, pues b sub c, bueno, voy a cambiar ese color un poquito. B sub c de 0 menos, e a la menos 2 tercios, por, ya no voy a tener t, sino ¿quién? T menos 1 y eso por u de t menos 1, ¿no? Para indicar que la función arranca en 1. Para indicar que la función arranca en 1. Entonces ya con esto pues evito el problema de que, bueno, es que cuando yo hago el modelo de Laplace de ese circuito, el modelo de Laplace me dice de sucede 0 menos y le sucede S. Si yo hago eso, ¿qué va a pasar? Si yo hago eso, ¿qué va a pasar? Entonces lo que me está diciendo es que voy a obtener un B sub C T, pero es que yo no tengo B sub C T. Yo necesito la función arranca en 0, arranca en otro instante. Bueno, no me preocupe, este B sub C T puede sacar la que necesita. Simplemente desplace. Simplemente desplace. Hace falta, ¿no? Resulta y pasa que nosotros no hemos definido este B sub C 0 menos y esta condición es decir que arrancas en 0. Y no, arrancas acá. ¿Qué podemos hacer? Pues miren lo siguiente. Miren lo siguiente. No se preocupe. Hay una cosa que es cierta. ¿Qué es lo que es cierto? Que F2 de T es lo mismo que F3 de T. Pero ¿qué es F2 en 1? Es lo mismo que decir F3 en 1, ¿cierto? Si nosotros nos metemos un poquito más en el asunto, miren, ¿qué es F2? Evaluar 1. Es simplemente agarrar esa función de acá. Es lo mismo que decir B sub C de 1 menos, ¿sí? Es decir, agarrar la función que está acá y evaluarla en 1 menos, que es que en 1, pues, o en 1, ¿sí? En 1 menos, ¿sí? Es agarrar esa función de acá, que él agarrar la función de acá y hablar en 1 menos, es decir, reemplazar esta función en 1, ¿sí? Reemplazar esa función en 1. Ese, si ustedes lo hacen con calmita, eso les va a dar como que 1,0, eso creo que me da 1,0189, ¿sí? Es decir, agarrar esa función de acá y evaluarla en 1. Tengan cuidado con una cosa en esa función y es lo siguiente. Voy a colocarlo aquí como... Resulta y pasa que aquí usted tiene coseno de 5t menos 71,56 grados, ¿cierto? Y usted va a cambiar este t por un número. ¿Cuál va a ser el número? Por 1.
Sin embargo, cuando se va a meter en la calculadora hay que tener cuidado con eso. Eso aquí está en grados. Eso aquí está en grados, ¿cierto? Pero lo de acá, el 5T está en radianes. ¿Sí? Está en radianes. ¿Usted qué tiene que hacer para que entonces, para evitar este conflicto? Cambie uno de los dos. Si su calculadora está en grados, pues cambie eso de radianes a grados. Si su calculadora está en radianes, cambie esos grados a radianes. Ejemplo, si está en grados. Está en grados. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Pues simplemente usted tiene que hacer coseno de 5 por 1, ¿cierto? O de 5t evaluado en el tiempo que usted necesita. Y eso, ¿cómo lo pasa a grados? Entonces multiplica por 180 y divide entre pi. Y ya eso aquí le quedó en grados. Menos 71.56. Y ya eso de aquí, pues obviamente ya está en grados. Entonces ya con eso se evita el problema de que le da algo que no es. Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso. Entonces listo. Pero esto ahora funciona, toda esta función evaluada no. Pero a su misma vez, yo sé que f3 de 1, ¿quién es? Es evaluar esa función, es evaluar f3 en 1, que es ¿quién? B sub c de t menos 1, ¿cierto? B sub c de ¿quién? De t menos 1. B sub c de t menos 1, y la tengo que evaluar en t igual a 1, o en 1 más. Que es lo mismo que decir b sub c de 1 menos 1, y eso me va a dar b sub c de 1. B sub c de 1. Entonces, perdón, B sub c de 0. B sub c de 0. Entonces, ¿qué sucedió acá? ¿Cómo obtiene usted este B sub c de 0 menos que le dice el modelo en Laplace para un instante diferente al 0? Pues no se preocupe, eso no hay un misterio muy grande. Simplemente este B sub c de 0 menos aquí, ¿quién es? Es el mismo B sub c de 1 menos. Ese B sub c de 0 menos para t mayor que 1 es el mismo B sub c de 1 menos. Y lo acabo de demostrar porque, mire, F1, F2 en 1 es el mismo F3 en 1. F2 en 1, ¿quién es? Es el mismo B sub c de 1 menos. Y F3 en 1 después es el B sub c de t menos 1, o sea, la función esta 3 es el valor 1. Y pues nos dimos cuenta que el B sub c de 0, que es el mismo B sub c del 0, que es el 0 menos, 0 más. ¿Sí? Entonces miren que los dos son iguales. Los dos son iguales. Entonces, usted puede reemplazar aquí en el modelo de una vez directamente. Usted puede incluso haber hecho esto primero. Usted puede haber hecho esto primero y darse cuenta que, bueno, listo, ya yo tengo el B sub c de 0 menos, que es el mismo B sub c de 1 menos. Entonces se lo cambia aquí por 1.0189 sobre ese. Y pues ya a uno le hubiera quedado aquí la incógnita, ya aquí le hubiera quedado la incógnita resuelta y desplazada al final. Y ya ahí desplazada al final. Y con eso, pues, con eso terminaríamos el ejercicio. Y con eso terminamos el ejercicio. Por último, lo que tienen que hacer es expresar la función en función de los escalones unitarios. ¿Sí? Ah, bueno, aquí vos reemplazar este valor de acá, expresarlo en escalones unitarios, ¿cierto? O por partes como se le quede más cómodo. Pero ya con eso terminaríamos el ejercicio. Miren ¿cuál es el régimen forzado de este circuito? ¿Para dónde se va aquí el régimen forzado? ¿Cuánto sería el régimen forzado de este circuito acá? Miren que nos dio, miren la respuesta que nos dio. Un valor, un número, 1 punto y pico, e a la menos 2 tercios de t menos 1 por t menos 1. Solamente hay una función exponencial. ¿Esta función qué es? ¿Forzada o natural? Natural. Entonces quiere decir que aquí la forzada es 0 porque no hay fuentes. Entonces quiere decir que el valor final de esto, voy a borrar aquí esa flecha un momentico. Quiere decir que el valor final de esto va a ser 0, ¿cierto? El valor final de esa función va a ser 0. Supongamos que es aquí, bueno, que eso nos dio acá. Y que para llegar a ese valor final, ¿cuánto se va a demorar? Se va a demorar 5 taos contados a partir del cambio. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es el 5 tao de aquí? El tao de aquí sigue siendo, aquí esto está, aquí ¿cuánto es el tao? Sigue siendo 2 tercios, ¿cierto? Por lo que entonces el 5 tao sigue siendo también 3 segundos. Pero entonces, ¿cuál es el error? ¿Cuál es el error que se comete usualmente? Ah, bueno, el tau me dio 3 segundos. Entonces dicen que eso de aquí
es t igual a 3. Y eso sería un error. Y eso sería un error. ¿Por qué? Porque listo, para que llegue a ese valor 0 necesita 3 segundos, pero son 3 segundos a partir del cambio. Entonces, entonces este tiempo aquí, ¿quién es realmente? Este tiempo aquí sería pues el 5 octavo más 1. Es decir, que realmente sería a los 4 segundos que yo veo este 0. Es decir, en el tiempo t igual a 4, porque pasa de 1 cuente 3 segundos, entonces sería 4. En el tiempo igual a 4, pues entonces usted pues ya ve el régimen permanente. Ya el régimen permanente. Entonces tengan cuidado que este cálculo aquí quiere decir que se demora 3 segundos en llegar al régimen permanente, pero 3 segundos a partir de dónde? De donde arrancó, pues de donde empezó el cambio, ¿no? Donde arrancó el cambio, ¿no? Miren que aquí de entrada me había equivocado, porque aquí no es 2 sobre S, sino 5 sobre S. ¿Sí ven? Aquí era 5 sobre S. Claro. Ustedes tengan cuidado que aquí era 5 sobre S. ¿Sí? Que aquí era 5 sobre S. Claro, el tau me tenía que haber dado exactamente lo mismo aquí que acá, porque me quedó el mismo modelo de circuito que entre 0 y 1. La diferencia es que en el anterior tengo natural. Perdón, tengo forzada. Aquí no, pero eso tenía que haberme dado exactamente lo mismo. Entonces reemplacen acá. Entonces tengan mucho cuidado con los cálculos. Entonces aquí, por ejemplo, hay que cambiar esto por 5. Y aquí hay que cambiar esto por 5. Y aquí en adelante ustedes hacen todos esos cálculos. Si es que aquí en adelante ustedes arreglan esos cálculos y aquí les tienen que haber dado de 5 tercios. Tal cual. ¿Sí? Aquí les tuvo que haber dado 5 tercios tal cual. Si ustedes si ustedes arreglan todo eso, ¿sí? Si ustedes arreglan todo eso aquí en adelante, aquí, bueno, aquí debería ser S más 5 tercios. Ustedes van a llegar a eso exactamente. Si ustedes arreglan aquí el problema de entrada, que aquí fue que coloqué 2 sobre S y 5 sobre S, un error ahí en el cálculo, al final les tiene que botar eso a la transformada de Laplace, pues S más 5 tercios, por lo cual les va a botar eso en el dominio del tiempo, y por lo cual, pues aquí pues va a aparecer 5 tercios, pero lo demás sí quedaría bien, eso va a quedar de sucede 0 menos, y todo lo demás se quedaría ahí, tal cual. Sí, o sea, volvería a quedar esa forma, sucede 0 menos sobre S más 5 tercios. Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que revisen estos cálculos aquí en adelante, que aquí hay un error aquí. Desde ese punto en adelante, hay que corregir. Entonces, se los dejo ahí para que... ¿Hasta dónde tienen que corregir? Pues hasta por acá, ¿no? Listo. Perdón.